A ver, a menudo cuando hablamos de los entornos de trabajo modernos, la conversación sobre la salud mental se queda ahí, en conceptos un poco vagos. Pero la realidad es que los riesgos psicosociales no son solo charlas abstractas de recursos humanos. ¿Qué va? Son desafíos súper reales que impactan directamente en la productividad, en la retención del talento y, por supuesto, en el bienestar fundamental. Así que lo que vamos a hacer en este análisis no es solo teorizar, sino trazar un plan de acción concreto. Vamos a desglosar una guía muy práctica diseñada para neutralizar estos riesgos mediante acciones específicas. Es el momento perfecto para transformar la forma en la que se concibe el entorno laboral. Bueno, pues vamos al grano. Nuestro plan de hoy pasa por 5 puntos clave. Empezaremos con la prevención y el sentido de pertenencia, luego veremos las variables del trabajo en equipo, las habilidades y el desarrollo profesional, pasaremos al liderazgo y la comunicación asertiva y, por último, el fomento de la autonomía. Empezamos con el primer bloque, la prevención y el sentido de pertenencia, o lo que es lo mismo, cómo construir la base cultural. Pensemos en esto como si fuera un edificio. Para que aguante necesita unos cimientos inquebrantables, ¿verdad? Y en cualquier organización, esa base absoluta para un entorno de trabajo saludable es lograr un sentido de pertenencia genuino. ¿Pero qué significa realmente esto en la práctica? Pues es, básicamente, sentirse de verdad identificado con los valores de la empresa. Es encontrar esa satisfacción personal por el simple hecho de formar parte de un equipo. Y ojo con esto, porque cuando un grupo asume los objetivos de la compañía como si fueran propios, la dinámica da un vuelco espectacular. Ya no es solo cumplir un horario y salir corriendo. Se crea una fuerza motivada, súper cooperativa y, por tanto, muchísimo más productiva. Esa actitud positiva se convierte en el motor principal de todo. Y aquí viene el punto clave. ¿Cómo conseguimos materializar esto? Porque las empresas no pueden simplemente exigir sentido de pertenencia por decreto. Hay que generarlo con acciones tangibles. Hablamos de fomentar el contacto humano, quizá con una presencialidad bien gestionada que facilite conexiones de verdad. También, lógicamente, generar activamente un buen clima laboral y tener esos detalles especiales o beneficios para celebrar las ocasiones que lo merezcan. Sinceramente, no son acciones vacías, son inversiones tácticas totales. La buena onda que surge de estos detalles realmente contagia el entusiasmo a todo el equipo, creando una barrera natural buenísima contra el estrés y la desconexión. Pasamos a la sección 2, las variables del trabajo en equipo y cómo navegar por sus dinámicas. Aquí nos encontramos con un contraste absoluto que es vital entender. En cualquier grupo siempre hay variables que afectan al trabajo del día a día. Por un lado están esos elementos que, vamos a ser claros, son tóxicos. La crítica destructiva, los menosprecios, la rivalidad constante o ese juego interminable de echarse las culpas. Toda esta fricción negativa se carga rapidísimo ese sentido de pertenencia que tanto cuesta construir. Pero, por otro lado, tenemos los elementos proactivos, que definen el verdadero trabajo en equipo, la cooperación pura y el enfoque inquebrantable en las metas compartidas. Saber identificar y mitigar esa fricción negativa para dar paso a la cooperación, bueno, es literalmente lo que define el éxito o el fracaso de cualquier equipo. Vamos con el tercer punto, habilidades y desarrollo profesional. Entramos en la mecánica individual. Porque sí, los equipos son cruciales, pero no olvidemos de qué están compuestos, de individuos. Al analizar la competencia laboral, vemos que es una mezcla fascinante. Obviamente, incluye tener los conocimientos y las herramientas necesarias, eso por supuesto. Pero aquí va el dato importante. Las habilidades técnicas por sí solas no son suficientes para impulsar el desarrollo profesional. La verdadera competencia reside en esa capacidad de sacar el trabajo adelante a pesar de las dificultades o los contratiempos que, seamos realistas, siempre van a surgir. Sin esa resiliencia individual, por mucho conocimiento técnico que haya, todo se estanca. Para lograr esa resiliencia se necesita desarrollar competencias muy específicas. Hablamos del aprendizaje continuo, la resolución de problemas, la adaptabilidad, pero hay algo fundamental a destacar aquí. Las habilidades blandas impulsan el desarrollo profesional exactamente igual que las técnicas. De hecho, la inteligencia emocional actúa literalmente como el pegamento que une todo lo demás. Es la que permite adaptarse a los cambios, fomenta un trabajo en equipo real y garantiza el éxito del grupo. Básicamente proporciona las herramientas psicológicas clave para manejar el estrés y evitar caer en esos temidos riesgos psicosociales. Lo que nos lleva a la sección 4. Liderazgo y comunicación asertiva, la fuerza que lo guía todo. La esencia del liderazgo moderno radica justo en esto. Un líder influye en el comportamiento de su equipo, pero asume el control no para dominar, sino para elevar a los demás. Los verdaderos resultados solo se consiguen gracias al esfuerzo y a la colaboración de todo el grupo. Es la idea perfecta de un guía que ayuda a su gente a dar un paso al frente y alcanzar, de forma conjunta, los objetivos de la organización. Pero claro, ¿de qué depende exactamente que esa supervisión funcione de verdad? Pues de aplicar estrategias de liderazgo concretas. Aquí destacan dos pilares absolutos, el equilibrio emocional de quien lidera y, por encima de todo, la comunicación asertiva.
Estos son los escudos principales para reducir los riesgos psicosociales. A esto le sumamos establecer límites y políticas que sean viables y muy respetuosas, dar información real pero sin perder nunca la esperanza, marcar objetivos clarísimos y, vitalmente, permitir la colaboración. Cuando un entorno cuenta con este apoyo estructural y una comunicación asertiva, os aseguro que se desactiva la ansiedad muchísimo antes de que llegue a convertirse en un riesgo clínico. Y llegamos a la sección 5, fomento a la autonomía o cómo se traduce todo esto en la realidad diaria. Es súper importante entender la fricción diaria y el enorme riesgo psicosocial que se produce cuando los profesionales no tienen absolutamente ningún margen de acción. Esa falta de autonomía en el día a día es destructiva, restringe por completo la capacidad de aplicar bien las habilidades. Y lo que es peor, no poder adaptar los horarios para atender temas familiares o ni siquiera poder decidir cuándo es buen momento para hacer un descanso genera un nivel de estrés acumulativo insostenible. Ese control restrictivo excesivo es, de por sí, un riesgo laboral de primer nivel. Entonces, frente a esta restricción asfixiante, la solución es muy directa y aplicable. Hay que fomentar la autonomía. Y cuidado, que esto no significa instaurar la anarquía en la empresa, para nada. Significa devolver el control sobre el cómo se hace el trabajo confiando en las competencias y en el liderazgo que ya se ha estructurado. Para que esto sea real, necesitamos establecer un margen de acción concreto. Por ejemplo, cosas tan específicas como dar el poder de decidir cómo se distribuyen las pausas reglamentarias, o la libertad para hacer pequeñas pausas no reglamentarias según el ritmo de cada uno. También permitir a la plantilla decidir sobre la distribución de su propio espacio físico de trabajo, o sobre los métodos y procedimientos, lo cual aumenta radicalmente la eficiencia y la comodidad. En serio, dar autonomía para poder atender un asunto personal sin que haya una penalización inmediata es un auténtico salvavidas para el equilibrio mental de cualquier equipo. Así que, al juntar todas las piezas de este plan de acción, desde el sentido de pertenencia y las dinámicas de equipo, hasta la inteligencia emocional, la comunicación asertiva y la autonomía diaria, llegamos a una conclusión ineludible. Para prevenir los riesgos psicosociales hay que actuar desde la base. Y con esto en mente, es el momento de dejar una reflexión final, una que invita a revisar la cultura corporativa a fondo. ¿Está el entorno laboral diseñado para un control restrictivo que asfixia? ¿O está verdaderamente estructurado para lograr el empoderamiento real del equipo? Es una reflexión clave que marca, sin duda, el único camino válido hacia el futuro del trabajo saludable.